Si han llegado, quiero escucharle por favor que me dé un fuerte amén para saber que está conmigo en la lectura. Ok. Dice la palabra del Señor así: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Amén. Amén y amén. Padre, te pido en esta mañana que me ayudes a hablar tu palabra. Deme las palabras que debo hablar, Señor. Ayúdame a poder esta mañana, Señor, transmitir el mensaje de tu palabra. Y que hoy tu Santo Espíritu esté aquí para darnos a nosotros el conocimiento, el entendimiento de todas las cosas. Me pongo en tus manos y te ruego, Señor, que hoy nos edifiques. En el nombre de Jesucristo, Señor, trae hoy una libertad al corazón, a la mente, y toda distracción sea quitada de este lugar, Señor. Echamos fuera de este lugar toda distracción y rogamos que en libertad hoy, por medio de tu Santo Espíritu, podamos, Señor, atender a tus palabras. Que hoy tu palabra sea una semilla que caiga en nuestros corazones como en buena tierra. Como en buena tierra, Señor. Y que como las aves del campo se comían aquella semilla en el camino, Dios, el diablo no arrebate tu palabra de ninguno de nosotros. Así como las rocas y la mala hierba en esos terrenos, como decía usted, Señor, no ahoguen la palabra, no sequen la palabra, la semilla. Retira las piedras, retira la mala hierba, Señor. Dígale al Señor esta mañana: retira esas piedras del terreno de mi corazón, esa mala hierba que ahoga, esas piedras que no pueden dejar de que la semilla de tu palabra, Señor, pueda ahondar en lo profundo de mi corazón y se arraigue en mi corazón tu verdad, y que yo pueda ser convencido por tu palabra y la acción del Espíritu Santo. Ruéguele a Dios así, hermano, de esa manera. Te rogamos que hoy nos hagas entender el camino que debemos andar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Quiero hablar de un tema que lo he titulado: la prosperidad material estando en Dios. La prosperidad material estando en Dios. Amén, amén. Hablar de prosperidad hasta el tiempo de hoy y algunos años atrás, algunas décadas, no muchas, hasta el día de hoy, es algo que se ha mal entendido, mal interpretado a nivel de iglesia. Y es un tema que muchos han torcido a nivel de iglesia. Es lamentable que ante esa palabra prosperidad que muchos han torcido en la iglesia, uno pueda ver muchas gentes detrás de aquellos que profesan la prosperidad de Dios y lo hacen de una manera
tergiversada, torcida, engañativa, mentirosa, tramposa, simplemente para salir beneficiado de ello, usando la misma palabra de Dios, la misma Biblia. Digo, es lamentable, pero es impresionante ver cómo la gente cuando se trata de esto, la gente corre a esas iglesias. Corre a esas iglesias. Y la razón por lo que la gente corre a esas iglesias es sencilla: el pecado. El gobierno del pecado en el corazón de los seres humanos es lo que hace que mucha gente vaya detrás y en pos de esto cuando se habla de Dios en el tema de prosperidad. Y a la gente le encanta eso. Y es la ocasión que el diablo usa a través de sus propios ministros como el gancho perfecto y el anillo al dedo para poder arrastrar masas a la mentira, al engaño y de paso al mismo infierno. Y puede sonar crudo quizá para muchos cuando hablo de esta manera, porque al parecer muchas veces cuando uno habla del infierno, la iglesia se espanta o la gente se espanta. Pero no podemos escaparnos de la realidad, hermano, de que hay una vida eterna al lado de Dios, ¿verdad? En el cielo, con Él, en su gloria, en su presencia, en el paraíso. Pero hay una vida, hay un lugar eterno, una vida eterna apartado de Él. Y la Biblia lo denomina infierno. No podemos escapar de esa realidad. Amén. Voy a hablar de unas anotaciones que tengo y lo voy a hacer a nivel introductorio. Y le pido a Dios que usted pueda ser entendido esta mañana, y hoy no voy a terminar el tema, voy a continuar haciéndolo porque quiero y le he pedido a Dios que nos ayude a entender como iglesia y que nos guíe a la verdad, hermano, porque hoy con respecto a hablar de prosperidad muchos no predican la verdad. Y de hecho yo le pudiera adelantar algo: Dios quiere que nosotros seamos prósperos en muchas cosas. Juan, creo que fue Juan, en la segunda carta de Juan o tercera de Juan, tercera, tuvo un anhelo con alguien y le deseó algo muy especial y le dijo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Fue el deseo de Juan hacia alguien. Y yo no diría que la voluntad de Dios no es que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. Él quiere que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. Pero como siempre, el diablo está allí para torcer las verdades de Dios. Y lo sabe hacer de tal manera que muchos son engañados, como fue engañado el ser humano, el hombre, allá en el principio. Haciendo uso Satanás aún en base de las mismas palabras que le había hablado el Señor al hombre, al ser humano. Fíjese usted, inclusive lo usó con el mismo Señor Jesús cuando dice la Biblia que el mismo Dios llevó a Cristo al desierto por medio del Espíritu Santo para que fuera probado. Note usted, el mismo Señor
el mismo Dios Padre llevó al Hijo allá por el Espíritu Santo. Y allá Satanás usó la palabra: tírate porque escrito está, a tus ángeles enviará. Y estaba hablando verdad, pero era media verdad, porque Jesús le completó la verdad. Entonces, no me crea a mí. Creámosle a lo que está escrito, creámosle a la palabra, porque esta palabra es veraz y todo hombre mentiroso. Porque esta es denominada la buena palabra de Dios, la que ha salido de su boca y de la cual dijo el Señor Jesús también un día a Satanás: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca del Señor. Amén, amén. Pablo le escribió a Timoteo en esta primera carta que se centra algo más que en lo personal a Timoteo, se centra en la iglesia, en el orden de la iglesia, en el cuidado de la iglesia, en cómo debía comportarse, cómo debía guiar, dirigir la iglesia. Y en asuntos en lo que Pablo le hablaba a Timoteo que tuviera cuidado. Y en el versículo 10, Pablo dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Amén. Que la avaricia es una causa de todo mal era una idea generalizada en aquel tiempo. Y yo creo que hasta nuestros tiempos eso no ha cambiado. La avaricia como el causal de todo mal no ha cambiado. ¿Y por qué le digo no ha cambiado? Porque el amor al dinero lleva a la gente a mucha clase de males. A mucha clase de males, por no decir a todos los males, si bien es así como dice la misma escritura. Todo mal, de todos los males, que efectivamente es así. Todo mal que usted pueda pensar hoy que ocurre, de alguna manera es producto de la avaricia y del amor al dinero, al poder. Cuando hay poder, hay dinero, muchos quieren subyugar a otros, pero otros quieren darse la gran vida y probar de todo. Amén. Para hablar de extraviarse, cuando en el versículo 10 se extraviaron de la fe, dice el apóstol, no deberíamos pensar en perderse por accidente. Alguien que se extravía. Cuando hablamos de esa palabra o leemos de esa manera, no deberíamos de pensar en perderse a alguien accidentalmente o por accidente, sino que deberíamos de pensar más bien en alguien que conscientemente se suelta de la fe y elige otra vía. Cuando dice el apóstol se extraviaron de la fe ahí en esa escritura es extraviarse de la buena doctrina, de la sana enseñanza, del contenido de la fe. A eso se refiere. Qué bueno que usted pudiera tomar apuntes de todo esto que yo pueda ir hablando, porque te va a edificar, mi amado. Te va a enseñar, te va a abrir los ojos, te va a poner los pies sobre la tierra, te va a anclar.
en lugar firme. Pablo no explica en más detalles cuando habla de dolores. Muchos dolores ahí al final del versículo 10. Pero el que diga que fueron atormentados o han atravesado en una forma, o es una forma que indica que estos dolores ya han tenido lugar, ya han sucedido. Porque dice, y fueron atormentados con muchos dolores. Fueron, pasado. Algunas versiones dirán, han atravesado. Y es una forma de decir o indicar que estos dolores de los que habla allí, la palabra, ya han tenido lugar. Y podríamos pensar en todo tipo de decepción y fracaso que han vivido esas personas, pero también quizá podríamos hablar de una conciencia que acusa en ellos mismos, o escuche, y esta es la parte peor, pensar en la pérdida de la comunión con el Señor y la pérdida de la esperanza de la vida eterna. Lo que es peor, la pérdida de la comunión con el Señor y la pérdida de la esperanza de la vida eterna. Amén. ¿Está escuchando, amado? Para hablar acerca de esto, la prosperidad material estando en Dios, se hace necesario hablar de lo que ocurre hoy, hermano. Con respecto a ese tema. Y yo voy a continuar con mis apuntes a manera de introducción, y son cosas que nos van a ubicar, hermano, dentro de la realidad que hoy en día muchos viven y no ven, no oyen, no entienden. La teología de la prosperidad, que hoy en día escuchamos tanto hablar en las iglesias, la enseñanza. Fíjese, teología de la prosperidad. El estudio de Dios con respecto a la prosperidad. ¿Qué dice Dios con respecto a la prosperidad? Porque ellos lo ponen en torno a qué dice Dios con respecto a la prosperidad. Usan a Dios. De ahí la teología de la prosperidad. Porque cuando hablamos de teología, estamos hablando del estudio de Dios, de las cosas de Dios. Ciertamente nosotros no podemos llegar a estudiar a Dios si pensáramos un poco de manera honesta. Si hablamos de teología, hablamos de aquello que Dios simplemente nos reveló, siendo lo necesario para nosotros conocer lo que Él nos ha concedido. Porque el mismo Moisés decía que Dios nos ha revelado a nosotros y a los hijos las cosas necesarias, pero las ocultas le corresponden al Señor. La teología de la prosperidad, a veces denominada también el evangelio de la prosperidad, también es llamado el evangelio de la salud y la riqueza, o el evangelio del éxito. Así es conocido. Y hablar de esto es una creencia religiosa, dice el comentario, controvertida, que sostiene, escuche con atención por favor, hablar de el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la salud y la riqueza, el evangelio del éxito, es una creencia
a nivel religioso controvertida que sostiene que la bendición financiera y el bienestar físico son siempre, esa palabra es importante ahí, son siempre la voluntad de Dios para ellos. Eso es lo que dice la teología o el evangelio de la prosperidad, que la bendición financiera y el bienestar físico son siempre, siempre la voluntad de Dios para ellos, para los que proclaman eso y las multitudes que persiguen esto. Y es la enseñanza de sus maestros. Y de ahí que uno escucha, somos reyes y sacerdotes, nosotros tenemos derecho. Porque nosotros somos hijos del rey. Y al paso de eso, pues se reprende y se ata y una cantidad de cosas que suman a ello con tal de arrebatarle al diablo las bendiciones. Escuche, que siempre la bendición financiera y el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios para ellos y que la fe, el discurso positivo y las donaciones a las causas religiosas aumentarán la riqueza material del individuo. Eso es lo que se enseña. ¿Escuchó? Que siempre la bendición financiera y el bienestar físico son la voluntad de Dios, siempre. Y que la fe y que el discurso positivo y que las donaciones a causas religiosas van a aumentar la riqueza material del individuo. ¿Va comprendiendo, amado? La teología de la prosperidad ve la Biblia como un contrato entre Dios y los humanos. Y Dios no puede negarse, supuestamente. No aceptamos esto. Tus promesas son sí y amén. Pero lo hacemos no interpretando correctamente, sino con las intenciones incorrectas por lo que hay en el corazón. Y dice, si los humanos tienen fe, los hombres tienen fe, las personas tienen fe en Dios, Él les dará seguridad y prosperidad. Siempre. Es la enseñanza. Su doctrina enfatiza la importancia del poder personal. Es la enseñanza de este evangelio de la prosperidad. Su doctrina, su enseñanza tiene un énfasis muy fuerte o sentado sobre la importancia del poder personal, proponiendo que es la voluntad de Dios que su pueblo sea bendecido. ¿Es la voluntad de Dios que el pueblo de Dios sea bendecido o no? ¿Que sí o que no? A ver, escucho. ¿Amén o no amén? Pero usted sí está comprendiéndome lo que estoy hablando en esta mañana. La voluntad de Dios es que seamos bendecidos. Pero espero que me esté escuchando claramente y esté comprendiendo el mensaje y la línea del mensaje. ¿Amén o no amén? Se interpreta en esta doctrina que la expiación, la reconciliación con Dios, incluye el alivio de la enfermedad y la pobreza, siempre. Pregunto, ¿Dios quiere sanarle a usted o no quiere sanarle? ¿Dios no quiere que usted esté bien, sano? ¿No es cierto que sí? Pero ellos enfatizan que siempre usted
Siempre la voluntad de Dios, la expiación, el sacrificio de Cristo, la reconciliación con Dios, incluye siempre, por eso le decía, tenga en cuenta esa palabra siempre, incluye el alivio de la enfermedad y la pobreza. Y recordaríamos nosotros quizá en este momento, de manera rápida, que Jesús dijo un día, a los pobres siempre los tendrán. Y por ser pobres no van a entrar al cielo. Pues ahí está Lázaro, que era pobre, por ejemplo, si tornamos a los ejemplos, a las palabras de Jesús. Sin embargo, el rico llegó a un lugar apartado de Dios. Dice, incluye el alivio de la enfermedad y la pobreza que se consideran maldiciones. ¿Cuántos están enfermos aquí? ¿Tienen alguna enfermedad? A ver, ellos dicen que se considera una maldición. O sea que aquí habemos más de un maldito. Y que deben romperse por la fe. O sea que la cruz no fue suficiente. Creer en la cruz, en el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Nosotros creemos que Dios es poderoso para sanar, pero que debe romperse por la fe. ¿Qué pasó con Pablo? Que murió con su aguijón y le rogó 3 veces al Señor y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia. ¿Qué pasaría también con Timoteo, que tenía problemas digestivos? Y Pablo inclusive le aconsejaba, ya no bebas agua, sino pon un poco de vino por causa de tu estómago. Entonces Pablo no tenía fe. Ahora puede haber gente que no tenga fe y de verdad siempre recurra necesariamente a la medicina, pero nunca recurra a Dios y a creer que Dios puede hacerlo. Y Dios lo ha hecho sin necesidad de medicinas. Y Dios lo ha hecho aún aplicando las medicinas. Recuerdo que yo le decía al Señor un tiempo atrás, Señor, haz un milagro, sáname Dios, esto es muy duro. Por favor, te lo suplico. Y recuerdo que en la oración también le decía, Señor, he hecho un remedio, he hecho otro. Sáname, tú eres poderoso para hacerlo. O si no, llévame al remedio. Muéstrame el remedio. Y no por eso no es que no tenga fe. El asunto es que a veces tornamos la fe hacia la varita mágica quizá que mueve al genio de la lámpara y que no es sino frotarla y él sale y ¿cuántos deseos quieres? O tienes 3 deseos, aprovéchalos bien. Y así queremos ver a Dios. El Dios de los deseos. Se cree que esto se logra, lo que venimos hablando, incluye el alivio de la enfermedad y la pobreza que se consideran maldiciones, así se consideran, y que deben romperse por la fe. Se cree que esto se logra a través de donaciones de dinero, imagínense. Entonces no viene siendo tampoco por fe. Por visualizaciones y por confesión positiva. Una cosa es que yo puedo creer que Dios me puede sanar y Dios lo puede hacer. Y otra cosa es que enseñemos confesión positiva. Y hay mucha gente que ha llegado a frustrarse en eso, porque hasta el sol de hoy no han sido sanados. Y por eso hay mucha gente que a veces uno le predica
y están enojados con Dios y con las iglesias y los pastores, porque dice, allá me dijeron que llevara no sé qué o esto, y mire, yo sigo enfermo, porque eso es una vil mentira, hermano. Y es verdad que Dios sana. Y es verdad que Dios nos puede proveer. Pero no se nos olvide que es verdad que Satanás está allí para torcer la palabra y las verdades de Dios. Ahora bien, voy a hacer una breve reseña quizá de de dónde viene este movimiento o esta doctrina de el evangelio de la prosperidad, que de hecho no es de muy lejos, es más bien cercano, de años cercanos hasta nuestros días. Fue durante la década de los 50, de 1950, que la teología de la prosperidad llegó por primera vez a la prominencia en los Estados Unidos. Aunque muchos comentaristas han vinculado los orígenes de su teología, de esa teología, al movimiento del nuevo pensamiento que comenzó en el siglo XIX. Voy a repetir de nuevo por aquello que algunos están escribiendo. Durante la década de los 50, 1950, la teología de la prosperidad llegó por primera vez a su prominencia en Estados Unidos. Aunque los comentaristas han vinculado los orígenes de su teología, de esa teología, al movimiento del nuevo pensamiento que comenzó en el siglo XIX, quizá refiriéndose a esto de años algo más atrás, quizá. La enseñanza de la prosperidad figuró más tarde de manera prominente en el movimiento de la palabra de fe y en el teleevangelismo de los años 80. La enseñanza de la prosperidad figuró más tarde de manera prominente en el movimiento de la palabra de fe y el teleevangelismo de los años 80. Una revista de los años 80 en Estados Unidos denominó esa década, ese tiempo de los 80, la denominó como la década de la avaricia. Tiempo donde la gente quería acaparar, tener, amontonar y tener más. Así lo denominó una revista en esos tiempos en Estados Unidos, muy importante. En los años 90 y en los años 2000 fue adoptada por líderes influyentes del movimiento pentecostal y del movimiento carismático de los Estados Unidos y se ha extendido por todo el mundo. En nuestros días, hasta nuestros días. En el Evangelio de la Prosperidad, también conocido como la palabra de fe, como lo leíamos ahora, se le dice al creyente que utilice a Dios. Y hay gente que quizá predicadores han llegado a decir que ellos mueven la mano de Dios. Yo muevo la mano de Dios como quiero. Otros se han llegado a autoanombrar Junior. Dios Junior. Y de esa forma, hermano, se vierte este evangelio. Se le dice al creyente que utilice a Dios.
Y que Dios está, en ese caso, Dios está obligado. Y se dice, Dios no puede negarse a sus promesas. Pero la intención que lleva esto es torcida. Está fundada en la avaricia. Y es lo que la palabra de Dios dice. Pablo lo dijo ahí en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando muchos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Y se habla de esta manera, hermano. Se le dice al creyente que utilice a Dios. Y de alguna manera es lo que le he dicho a usted. Tomamos a Dios como el mago de la lámpara, el genio de la lámpara, que está dispuesto para nuestros caprichos. Y con eso relacionamos la bendición de Dios, de estar bendecidos. En tiempos antiguos, desde los tiempos de la iglesia, el primer siglo, a finales del primer siglo, había iglesias, hermanos, que tenían como bendición de Dios el hecho de estar adinerados. Y el Señor le dijo, lo que no sabes es que eres pobre. Te aconsejo que compres oro refinado de mí. Porque crees estar bendecida porque tienes dinero y lo que no sabes es que eres pobre y miserable. Y pueden haber iglesias, hermanos, mega iglesias, con sus autos, sus vestidos. Y muchos relacionan la prosperidad, la bendición de Dios desde esa expectativa. Pero para Dios, esas personas no son más que gente pobre y miserable. Porque no es lo que consiste la esencia de la prosperidad de Dios, aunque Dios puede prosperarnos y puede darnos las cosas que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, Él está pendiente de esas cosas, ¿sabe? Dios no es ajeno a nuestra necesidad física. Jesús mismo lo habló y dijo, ustedes deben de ocuparse de buscar el reino. Lo demás, no se preocupen porque antes de que ustedes los pidan, ustedes creen que Dios no está viendo su necesidad. Si Dios lo sabe todo y lo ve todo. Si tus zapatos están rotos, Dios sabe que están rotos, aunque tu hermano no lo vea, porque como está contra el piso. Pero si tú eres alguien que busca el reino de Dios transparentemente, alguien que está buscando a Dios, que va en pos del amor de Dios, que se humilla delante de Dios, que se esfuerza, hermano, que se niega, que muere, que tiene hambre por la palabra y no solamente por conocerla, sino por vivirla, que está buscando el reino de Dios, que se comporta, que es lleno del Espíritu Santo y que anhela cada día ser más lleno del Espíritu Santo. Dios se ocupa, hermano, de tu zapato roto. Dios se va a ocupar de tu vestido. Dios se va a ocupar de tu comida. Porque dice el Señor, antes que usted me pida, yo sé que tú necesitas el vestido, que tú necesitas el calzado. Dios sabe esas cosas. Y Él dice, todas las demás cosas que necesitas vendrán por añadidura. Yo conozco tu necesidad. Ahora es importante saber también que aunque Dios conoce mi necesidad, muchas veces estamos en necesidad por nuestra propia imprudencia y falta de sabiduría. Por no confiar en el Señor primeramente, sino en el hombre. Por no esperar en Dios. Quizá por no esforzarnos y trabajar como los tesalonicenses que no querían trabajar porque como Cristo viene pronto. Y le dijo el Señor, sí, cómo no, a través del apóstol Pablo, el que no trabaje, que no come, mi hijo. Mientras viene Cristo, trabaje. Produzca.
con sus manos, honestamente. La palabra de fe o la teología de la prosperidad ve al Espíritu Santo como un poder para ser utilizado de la manera que el creyente lo desee. Y dicen, es que el Espíritu Santo me dijo que traigan los relojes, que sea Rolex para arriba, ¿no? Porque para Dios lo mejor. Y yo no puedo creer, hermano, que el Espíritu Santo esté en una tarea de esas, que traiga, que pacte por la unción, que el chicle, que el aceite, que la rosa, que el agüita milagrosa, que la manguera bendita. Y nosotros criticamos, la gente en las iglesias cristianas evangélicas critican a veces a ciertas doctrinas de fe. Y nosotros hacemos lo mismo con fetiches. Anteriormente andábamos con amuletos de la buena suerte aquí colgados, acá. Y nosotros tenemos nuestros fetiches también. El aceite, el agüita. Y lo más tremendo es que se involucra al Espíritu Santo como prestándose para estas cosas. Y dicen, así me ha dicho el Espíritu Santo. Y claro, pues un pastor, una iglesia que lo sigue y le cree, dice, el Espíritu Santo me está diciendo ahora que saques, hay gente aquí que tiene billetes de esos verdes y que el Señor va a prosperar, que venga, que siembre una semilla de fe, que duela, que le duela. Y como dice, así dice el Espíritu Santo, entonces la gente yo me acuerdo que a mí me dijeron eso recién llegué al evangelio, yo bien novato, y yo entregué mis argollas de matrimonio. Y hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver. Yo no sé mañana. Pero era un novato. Un año más o menos. Inclusive creo que ya ha nacido de nuevo. Porque hubo un año que estaba... Perecemos, hermano, por falta del conocimiento de Dios y la negligencia de no llenarnos de la palabra de Dios y que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros. Usted y yo como creyentes no debemos siempre estar supeditados a la predicación de un predicador, valga la redundancia. Dios ha puesto predicadores, pero a usted le ha sido dado el Espíritu Santo para guiarle y la palabra de Dios escrita para guiarle a usted. Lea, estudie, escudriñe la palabra del Señor. Y busquemos juntos a Dios, usted y yo, en el ministerio que Dios nos haya puesto, en el lugar donde Dios nos ha indicado y nos ha puesto dentro del cuerpo. Busquemos todos colectivamente el ser dirigidos por la cabeza, así como en el cuerpo la cabeza dirige.
todo movimiento, toda acción, toda palabra, todo pensamiento. No nos dejemos engañar, hermano. Y creamos, porque Él es la verdad. Y cuando conocemos la verdad nos hace libres. ¿Cuántos dicen amén? En todo sentido, hermano. Tenga cuidado, porque el engaño es algo terrible. La Biblia dice, el apóstol hablando, creo que a los corintios, decía que los ministros de Satanás se visten igual que él, como ángel de luz. Parecen. Y hablan palabras muy bien habladas y parecen espirituales porque contienen la palabra. Como decía Satanás, tírate, escrito está, a sus ángeles enviará. Y uy, palabra de Dios. ¿Qué tal Jesús hubiera dicho eso? Uy, sí. Y allá voy voy de clavada. No, hermano. Y hablamos estas cosas porque Dios nos habla estas cosas en su palabra. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es la persona que habilita al creyente para que haga la voluntad de Dios, hermano. No para esas cosas. El movimiento del Evangelio de la Prosperidad es muy parecido a algunas de las sectas destructivas, de destructiva avaricia, que se infiltraron en la iglesia primitiva, y hasta el sol de hoy eso sigue presente. En el tiempo de la iglesia primitiva, hermano, eso estaba presente, pues lo estamos leyendo en la palabra. Pablo a Timoteo, advirtiendo de estas cosas, porque sucedían y aún suceden en nuestro entorno. Pablo, el apóstol Pablo y los otros apóstoles, hermanos, de su tiempo, ellos nunca consintieron en adaptarse o conciliarse con los falsos maestros que propagaban tales enseñanzas, herejías. No, ellos nunca consintieron en eso. Fueron celosos ante la verdad, con la verdad ante la mentira. Nunca consintieron. Usted y yo tampoco debemos consentir, hermano, en nuestros tiempos o conciliar con los falsos maestros o los falsos hermanos que propagan estas enseñanzas, estas herejías. Y quizá la intención de ellos es forzar a muchos a eso, a cambiar de dirección. Los apóstoles, Pablo y los apóstoles, los hombres de Dios de aquellos tiempos, ellos los identificaron como falsos maestros, peligrosos, y urgían a los cristianos a que huyeran de esos maestros. Los apóstoles, los hombres de Dios de aquel tiempo, Pablo y los demás hombres de Dios, nunca consintieron en esto, pero también ellos identificaron a estos como falsos maestros, y ellos vivían urgidos, hermano, de que la iglesia del tiempo, de ese tiempo, huyera de esos falsos maestros, que no prestaran atención, que fueran a la palabra de verdad, que fundamentaran su fe en el verdadero evangelio que trajo a conocer Jesucristo y que ahora estaba siendo encomendado a los apóstoles. Y que para nosotros hoy está aquí ya la revelación dada por Dios, la única y suficiente revelación basada en la verdad de Dios.
Pablo advirtió a Timoteo acerca de las disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tomaban la piedad como una fuente de ganancia. Mire usted, por ejemplo, 1 Timoteo, en ese mismo capítulo 6, el versículo 5. Pablo, hablando acerca de este asunto, hablando a Timoteo, le decía: discusiones necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate de los tales. En el versículo 9 de 1 Timoteo 6 dice: pero los que se quieren enriquecer caen en tentación y lazo, y en muchas codicias. Escuche, muchas. Note usted lo que dice el apóstol: muchas codicias, codician muchas cosas. Desde la base, hermano, del querer enriquecerse, desde esa base dice que caen en muchas codicias. Por eso es que dice en el versículo 10: raíz de todos los males, todos los males. En muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Amén. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Y ya hablábamos al comienzo algo acerca de ese versículo. Y en el versículo 11 le dice: pero tú, hombre de Dios. Fíjese cómo se refiere Pablo a Timoteo: tú, hombre de Dios. Porque Pablo le está escribiendo a Timoteo. Hoy nosotros pudiésemos hablar en ese mismo instante: pero tú, hombre de Dios, y tú, mujer de Dios que escuchas, tú, hijo de Dios, tú, creyente de Dios, tú, iglesia, huye de estas cosas y mejor sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Versículo 12: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Habiendo confesado tu fe pública, sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla. En la Dios habla hoy, la versión católica, Dios habla hoy, dice: pero tú, hombre de Dios, huye de todo esto. Lleva una vida de rectitud, de piedad, de fe, de amor, de fortaleza en el sufrimiento y de humildad de corazón. Pelea la buena batalla de la fe. No dejes escapar la vida eterna, pues para eso te llamó Dios y por eso hiciste una buena declaración de tu fe delante de muchos testigos. Déjeme leer alguna otra versión. La Nueva Versión Internacional dice: tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la devoción, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado, por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. La traducción al lenguaje actual dice: pero tú, Timoteo, estás al servicio de Dios. Por eso aléjate de todo lo malo. Trata siempre de obedecer a Dios y de ser un buen discípulo de Jesucristo. No dejes de confiar en Él y ama a todos los hermanos de la iglesia.
Cuando enfrentes dificultades, ten paciencia y sea amable con los demás. Imita al deportista que se esfuerza por ganar la competencia. Haz todo lo posible por ser un buen discípulo de Jesucristo y recibirás el premio de la vida eterna. Dios te llamó y te prometió esa vida cuando delante de mucha gente anunciaste que habías confiado en Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Me gusta esa traducción, porque usted quizá escuchará: pelea la buena batalla. Y pensarás que nosotros tenemos que pelear y arrebatarle las bendiciones al diablo, peleando, aguerreándonos y atando. Y no es así, hermano. ¿Sabe cómo tú le arrebatas? Si de eso se tratara, sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué significa sométete a Dios? Busca el reino de Dios y su justicia. Lo demás, no se preocupe, que yo lo voy a añadir. Pensaríamos nosotros: ¿qué es más grande el diablo que Dios? Y si eres un hijo de Dios verdadero y estás buscando el reino, viene el diablo y te quita las bendiciones, y entonces Dios no es capaz, estoy hablando humanamente, de decirle al diablo: vení para acá, pásame eso, que eso no es tuyo, tenga, mi hijo. Si hablamos de alguna manera de arrebatarle las bendiciones al diablo, es sencilla y llanamente ser obedientes y sometidos a Dios, y punto. Porque si no, entonces borremos Mateo 6:32 o 33. Buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás yo se lo voy a añadir. Póngase sobre sus pies esta mañana. Póngase sobre sus pies, amado.